Miguel Cortés, que mucho te quiero, feliz otra vez. Miguel Cortés. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva jornada, acá por supuesto en su programa Hablemos de Constitución. Hoy en una jornada interesante para quienes están vinculados al derecho, vamos a profundizar en un tema histórico. Por supuesto con nuestros dos panelistas a quienes vamos a saludar enseguida, luego también de dar los créditos y agradecimientos a ustedes quienes se conectaron en nuestro primer capítulo donde hablamos en torno a la Constitución. ¿Qué es una Constitución? ¿Para qué sirve? Hubieron muchos comentarios y también participación interactiva de nuestros televidentes, de quienes siguen nuestra página y también de los distintos grupos sociales que se vinculan a esta transmisión. Por lo tanto, aún están en deuda que usted nos envíe su videito, nos envíe y participe para poder transformarse en el tercer panelista de este programa Hablemos de Constitución. Salimos a la calle, tuvimos las impresiones, incluido tuvimos ahí un diputado que también hizo alguna observación respecto a la Constitución y usted también puede ser actor importante, por supuesto, de este proceso que estamos viviendo, culturizando también a la gente respecto a los distintos términos y conceptos que involucra la Carta Magna de nuestro país. Y para ello vamos a hablar de Constitución. Ya vamos a saludar primero que todo para contextualizar también respecto a estas dos posturas del apruebo y el rechazo. Entonces le damos la bienvenida a don José Antonio Jerez y a don Edgardo Sepúlveda Hachigur. Bienvenidos, muchachos. Gracias Miguel Ángel por invitarnos a este programa y seguimos participando con la gente. Gracias Miguel Ángel, gracias a todos los seguidores de este programa, que cada vez entiendo que son muchos más y que lo han demostrado a través de la participación, la interacción de la que tú estás hablando, Miguel Ángel, así que muy contento de poder compartir también con ustedes acá. Gracias a ustedes por el tiempo también y el compromiso y sobre todo con la altura de miras que se ha tomado esto, ambas partes representando el apruebo y el rechazo. A ustedes que están en casa, ustedes ya estarán debatiendo, participando, bueno, envíe sus comentarios, envíe sus mensajes, cómo usted ha visto que se ha desarrollado en torno a este proceso. Ya tuvimos ahí un break pequeño este fin de semana, vivimos las fiestas patrias y hoy ya estamos conectadísimos, trabajando para usted, preparando la información. ¿Qué les pareció el primer programa, José Jerez? El primer capítulo. Me pareció bueno. Interesante. He recibido buenos comentarios por parte de los televidentes que vieron este programa y hay que seguir, pues hay mucha inquietud, hay mucho interés y eso es bueno para la democracia. Don Edgardo. Por mi parte lo mismo, qué bueno es coincidir, estamos en la misma. He tenido una crítica bastante positiva. Han destacado, sobre todo las personas con las que yo he hablado y a las que he compartido, han destacado justamente la altura de mira y el respeto con que se están planteando las ideas. Perfecto, eso es lo que queremos también transmitir a las distintas posturas de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país. Tenemos saludos también de distintos lugares del país y también internacionalmente, así que saludamos a todos quienes se pueden conectar con nosotros a través de esta plataforma digital. Bueno, entrando en materia, el día de hoy, la Constitución de 1980, desde 1989, ha tenido 37 reformas. Es lo que dice acá nuestro torpedito pequeño que tenemos, nuestro introductorio a lo que es y significa el tema que vamos a plantear hoy. En sus 40 años de historia, 30 años llevamos en democracia, con dos distintos gobiernos. Y de hecho, la última reforma fue la que hoy permite llamar a plebiscito para preguntarle al ciudadano si es que quiere usted una nueva o rechaza la Constitución. Y en este marco de debate,
durante el gobierno de la presidenta Bachelet, un grupo de constitucionalistas señalaron 10 aspectos de la Constitución que afectan directamente a nuestra democracia y que no han sido incluidas en ninguna reforma. Estos cuestionamientos son el fundamento de quienes apoyan el apruebo, de parte acá de don José Antonio Jerez, que está por el apruebo por una nueva Constitución, y a los que han respondido los del rechazo, don Edgardo Sepúlveda. Para la reforma de la Constitución, en los sucesivos programas analizaremos distintos temas. Estamos y esperamos poder lograr 10 capítulos donde ustedes también desde sus casas podamos desarrollar estos aspectos cuestionados por los expertos. Sabemos que el público es muy diverso, quienes nos ven a través de la red social, pero con nuestros invitados queremos que ustedes decidan quién tiene la razón. Así es que en este segundo capítulo vamos a dar la bienvenida para que inicie a don José Jerez. ¿Ya? ¿O querían la monedita? ¿Sí? ¿Es más interactivo? No. Hoy día vamos a darle inicio acá a don José que nos pone acá en la pauta para poder desarrollar el cara y sello. En la próxima vamos a hacer el cachipuna, bien chileno esto. Así que don José Jerez, vamos a analizar en el primer político, en el primer capítulo, bien digo, los críticos de la Constitución de 1980 plantean como el problema la legitimidad de origen. Y es ese tema el que vamos a profundizar, la legitimidad de origen de la Constitución. Estos cuestionan que fue creada en dictadura, sin que los chilenos pudieran participar en su redacción. Si bien los partidos políticos la validaron al participar del plebiscito de 1988, y lleva 30 años en nuestra democracia viviendo bajo sus preceptos, sigue siendo cuestionada como ilegítima o legítima, según su apreciación. Veamos, de acuerdo a la opinión que le amerita según su argumento, a nuestros invitados. Le damos el inicio entonces a don José Jerez para argumentar la legitimidad de origen. Gracias, Miguel Ángel. Mira, para que entienda la gente en su casa, en sencillo, en simple se los voy a explicar. La legitimidad de origen es un cuestionamiento que se hace desde la doctrina internacional a cómo nace o se genera una constitución. Y se mide por los niveles de participación ciudadana en la creación de la constitución. Entonces, desde esa perspectiva, cuando nosotros miramos la Constitución de 1980, yo le podría preguntar, sobre todo a las personas de mayor edad, por ejemplo, como mi madre que tiene 72 años, si a usted le preguntaron algo para crear la Constitución de 1980. La verdad es que la respuesta va a ser que no. Nosotros teníamos una Constitución que había sido creada democráticamente, la de 1925. Todos saben en la historia de Chile lo que pasó. El 11 de septiembre de 1973, hace poquito, estuvimos conmemorando un año más del golpe de Estado. 47 años ya desde la muerte de Salvador Allende, el asesinato de 3.500 chilenos, la desaparición de 1.250, más de 50.000 presos y torturados y 200.000 exiliados. En ese escenario, sin democracia, con partidos políticos prohibidos, se crea una constitución con una comisión de 8 abogados y abogadas, encerradito entre 4 paredes, en la cocina, construyendo una constitución que después la Junta Militar revisó y le dio el visto bueno, y luego hacen un show de aprobarla en un plebiscito, sin registros electorales, sin partidos políticos, sin campaña, sin nada. Donde hasta los muertos votaron. O sea, lo más vergonzoso de todo es que incluso algunos ciudadanos chilenos que habían sido ejecutados por el gobierno militar aparecen en los registros como habiendo votado por esa constitución. Y entonces finalmente te dicen que el 67% de los chilenos, entre comillas, aprobaron esta constitución de 1980 y nos llevan a regirnos por ella. Lo singular de esto
es que además cuando llegamos al plebiscito de 1988 y gana el no, donde Pinochet pretendía perpetuarse 8 años más en el poder, haciendo un poco historia para los más jóvenes que de repente no vivieron ese proceso. Yo tenía 18 años para el día del plebiscito y me tocó estar ahí de apoderado cuidando el proceso, participando en que recuperáramos la democracia. Bueno, ganó el no, e incluso ganando el no hubo que negociar con el gobierno militar y se hicieron unas reformas a la Constitución de 1980 porque si no, no entregaba el gobierno. Entonces tú tienes una situación que es compleja, donde en la práctica hemos vivido durante 30 años de democracia en base a esta Constitución de 1980 que se generó irregularmente, sin participación ciudadana y bajo amenaza. Yo le quiero recordar a los televidentes, y algunos tal vez lo ignoren, que Pinochet colocó condiciones en 1989 para entregar el poder y hacer las elecciones libres que permitieron elegir el primer presidente. Y a algunos chilenos tal vez parece que se les olvidó ese hecho. Y algunas de esas condiciones eran las leyes candado o leyes amarre que permitieron mantener la democracia tal como él quería. Y son 4. Y que después las vamos a desarrollar aquí, podemos discutirlas. 1 era el quórum elevado para los cambios. Subimos los quórum a 4/7 y a 2/3. El sistema binominal, que perpetuaba un empate permanente y que así dificultaba los cambios. Los senadores designados. Acuérdense que en Chile había 9 senadores que no elegía a nadie y que por obra y gracia de la Constitución eran designados 4 por las Fuerzas Armadas, 1 por cada rama, 3 por la Corte Suprema y 2 por el presidente de la República, más los expresidentes que pasaban a ser senadores vitalicios. Y esa era la democracia. Esto siguió siendo así hasta la reforma del 2005. El sistema binominal siguió complicando la democracia chilena hasta la reforma del 2016. Si hace muy poco nos liberamos de algunas de estas trabas. Y por último y cuarto candado era el Tribunal Constitucional. Si tú lograbas superar la barrera para hacer los cambios que imponía los altos quórum, si lograbas superar la barrera de los senadores designados que eran super vigilantes y garantes que la Constitución de Pinochet no se moviera un ápice, si tú lograbas superar el sistema binominal que obligaba a casi un empate permanente para tratar de hacer algún cambio, y la derecha perdía y logramos gestionar una reforma, sacaban el comodín Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaraba esa ley inconstitucional. Ese es el sistema que tenemos. Ese es el sistema que hemos tenido durante 40 años, que hacen que sea ilegítimo y que no hay reforma posible que solucione esta legitimidad de origen. Y obliga entonces a crear una nueva constitución realmente democrática, realmente participativa, donde usted tenga la oportunidad de decir algo, su derecho a pataleo, que nunca tuvo antes. Por lo tanto, usted, don José Antonio Jerez, ¿cree que la Constitución de 1980 es legítima? No, definitivamente la Constitución de 1980 no es legítima. ¿Por eso usted? Por eso yo estoy por el apruebo. Perfecto. Don Edgardo Sepúlveda. Yo he escuchado atentamente la larga alocución de mi amigo José Antonio Jerez, Compañero. compañero o ex compañero de universidad. Eso, ustedes fueron compañeros Sí, de universidad, compañero por de eso universidad. la gente, para que también podamos Claro. compartir eso. Y básicamente, bueno, José Antonio siempre ha estado en esa misma línea, en ese mismo sector.
Yo la verdad que era bastante más imberbe, debo reconocerlo, ¿ya? Era poco activo en los temas políticos. Esa es la realidad. Fíjense que al respecto yo puedo conceder lo siguiente. El nacimiento de la Constitución de 1980 efectivamente es en un gobierno de facto, y bajo esa lógica la participación del pueblo en la confección de la misma es nula. Es nula. Así que no tengo ningún problema en reconocer que el nacimiento, el origen, la génesis de esa Constitución está viciada en el origen. Ahora, el tema es cuándo un instrumento jurídico es legítimo y cuándo es ilegítimo. Por esencia, cuando tiene algún vicio en su origen, en su concreción, en la expresión del consentimiento, y este vicio se mantiene en el tiempo, entonces evidentemente va a ser ilegítimo. Ahora, si el vicio o los vicios en el tiempo se van superando, se van corrigiendo a través de los instrumentos que la propia ley dé, entonces pierde esta calidad de vicio y se sanea jurídicamente. Debo recordar, y voy a conceder, ¿ya?, que la Constitución del 80 nace a través del trabajo que hacen 8 especialistas, la verdad que una comisión que estudiamos latamente nosotros cuando estudiamos Derecho Constitucional. Y luego viene el plebiscito, ya, a quien mi contertulio llama un show. La verdad, nadie tiene las herramientas para poder discernir y afianzar que los comentarios aquellos son tan así. Lo cierto es que hubo un pronunciamiento y se aprobó, como también hubo un pronunciamiento por parte del pueblo, ya 2 pronunciamientos por parte del pueblo, el primero aprobando esta Constitución y el segundo, años más tarde, diciéndole al gobierno militar: señores, hasta aquí nomás, no queremos más con ustedes, así que queremos un llamado a elecciones de carácter democrática con autoridades civiles. Bueno, esas son las reglas que establecía la misma Constitución, y el gobierno militar debió entregar, porque así mismo estaba establecido, el gobierno en manos de lo que se llamó un gobierno transitorio. Vuelve la democracia para algunos, para otros iniciamos el camino a la democracia. Como sea, se eligió presidente y se eligió autoridades entre los civiles. Lo interesante es que de allá hasta acá, 1990, hasta la fecha, hemos tenido 7 gobiernos elegidos democráticamente, y hemos tenido 30 años prácticamente de democracia, con todos los poderes y las divisiones de poderes. De manera tal que en todo este tiempo se ha gobernado, ha habido 7 gobiernos, de los cuales 5 son de centro izquierda y 2 de centro derecha, aunque tengo mi duda respecto del último. ¿Ya? No sabría decirle de qué lado es este último gobierno. Pero sí le puedo decir que desde 1990 en adelante, ha existido en Chile un congreso con congresistas elegidos por el pueblo a través de la democracia representativa, quienes han tenido las herramientas suficientes para percibir que por lo demás es un gobierno de centro izquierda, aparte con el presidente Elwin. No podemos decir que sea de centro izquierda, la concertación de partidos por la democracia. Y lo primero que debió hacer de sostener la tesis que tiene mi contertulio acá, es decir, carece de ilegitimidad esta Carta Magna, lo primero que debió hacer fue trabajar para eliminarla. Si hoy día el llamado es: no queremos más esta Constitución, eliminémosla. Pero no se hizo eso. Se trabajó en reformas, y durante todo este tiempo se ha venido trabajando en reformas. Pero la verdad de las cosas es que si algo es ilegítimo al nivel que acaba de expresar de manera muy elocuente mi amigo acá, entonces esto debió ser cambiado hace harto rato. No se hizo. Y muy por el contrario, en vez de cambiarse, solamente se hicieron correcciones en aquello que, bueno, entendieron afectaba a la democracia, y se fue superando al punto que el presidente socialista Ricardo Lagos, en las últimas modificaciones del año 2005, pone su firma y dice: estamos en presencia de una constitución totalmente democrática. Es decir, el vicio, amigos, se saneó.
Por lo tanto, la ilegitimidad de origen que efectivamente existió está totalmente saneada. Hoy día no es un problema. Puedo reconocer eventualmente en otros programas que hay otros problemas que hoy día afectan a esta Constitución, pero la ilegitimidad de origen no es un problema, es una excusa para poder cambiar. Por lo tanto, yo rechazo. Pero junto con ello usted, de acuerdo a la... Bueno, usted planteó en el primer punto, antes de iniciar su contraplanteamiento, dijo que estaba de acuerdo que esto había sido en un gobierno de facto. Así es. ¿Y eso quiere decir que no es legítima o es legítima no, para usted? Acabo de decir que concedo que nació en un gobierno de facto y por lo tanto con un vicio que le da carácter de ilegitimidad. Nació así, pero también en el tiempo ese vicio o esos vicios fueron saneados a través de los instrumentos legales que la propia Constitución y que las propias leyes dan. Estamos hablando de 30 años, estamos hablando de 7 gobiernos, estamos hablando de una cantidad impresionante de congresistas que han trabajado y que han legislado en razón y en respeto de esta Constitución. Llamarle legítima tiene el alcance de decir que todo lo que han hecho estos señores es ilegítimo. Han sido entonces ilegítimos todas las designaciones de los ministros de Estado, todas las designaciones de los ministros de la Corte Suprema. Entonces, todas las revisiones de los fallos son ilegítimas. Entonces, todo lo que se ha hecho es ilegítimo. No podemos decir una aberración jurídica de esa naturaleza. Por lo tanto, digamos las cosas como son, concedamos, nació viciada, nació ilegítima, nació en un gobierno de facto, no se le preguntó al pueblo, no había forma de hacerlo. Todo eso, totalmente de acuerdo. Pero de que se corrigieron los vicios, se corrigieron. Entonces, no es una razón para cambiarla. No es un buen motivo. Don Edgardo. Es una excusa para lograr la pretensión. Totalmente. ¿Quién legitima la Constitución? ¿Quién legitima a los soberanos? ¿Quién legitima a los políticos? ¿El voto tiene un juego, un papel aquí? Es muy interesante tu pregunta. ¿Quién legitima? Para poder determinar quién legitima tenemos que entender cuál es el vicio. Y el vicio es la ausencia de la participación del pueblo. Eso es el vicio. Por lo tanto, para que se pueda legitimar, necesitamos participación del pueblo en elección de autoridades que después puedan ejercer cambios, reformas pertinentes sobre el instrumento para poder cambiar, sanear los vicios y de esa forma se legitima. Entonces, ¿quién legitima? Es el pueblo a través de su expresión democrática, eligiendo autoridades que después van a solucionar los problemas. Y eso ha ocurrido. Lo acaba de reconocer todos los cambios. De hecho, más elocuentemente que yo, lo ha dicho mi colega. Le reitero, le reitero la pregunta, don Edgardo, después de su comentario y su respuesta a la contrapregunta. ¿Cree usted que es legítima la Constitución de 1980? La Constitución que tengo yo acá, sí. Perfecto. ¿Por eso usted? Por eso rechazo por esta causal, por supuesto. Perfecto. Sí, pero ¿puedo sí, por favor, sí. Mira, aquí se juega un poco con tratando de confundirlo a usted en la casa, ¿ah? Con verdades a media. La verdad que se cuenta a media es que en la práctica hay un vicio de consentimiento en lo que él señala que los ciudadanos con ir a votar legitimamos el proceso. Cuando fuimos a votar en 1980 era o ir a votar en ese plebiscito o seguir con los fusiles en los cuarteles, en la calle. Recordemos que en 1982 fue asesinado el dirigente sindical Tucapel Jiménez del Partido Radical. Le pegaron 5 tiros y le cortaron el cuello. Y ese mismo año, 1982, fue asesinado en el hospital a través de un envenenamiento el expresidente Eduardo Frei Montalva, de Mora Cristiano. Porque Frei, que había pedido el golpe de Estado también, el 73, pero a esas alturas de la vida había cambiado de opinión y estaba luchando por recuperar la democracia y había llamado a votar que no en el plebiscito de 1980 que aprobó esta constitución fulera. Lo matan en el hospital. Lo matan en el hospital. En esos términos está viviendo Chile.
Cuando recuperamos la democracia del 89 y las primeras elecciones presidenciales y se inicia la transición democrática, tenemos ejercicio de enlace, tenemos boinazo. Frente a esa amenaza permanente, ¿usted está ejerciendo su voluntad libremente? No, pues, hay un vicio de consentimiento porque está bajo amenaza, bajo la amenaza de la fuerza. Y permanentemente estuvimos así. Y cuando los militares se retiraron a los cuarteles finalmente, esta democracia tutelada siguió siendo vigilada, ahora por los civiles que los militares habían puesto en el Congreso para hacer esa función. A través de un Congreso con un sistema bicameral, a través de los senadores designados, por lo cual Chile no ha logrado ser realmente libre hasta recién el 2005, con esa modificación que dice, parcialmente, a través de la eliminación de los senadores designados, y después el 2016, cuando se elimina el sistema binominal y entramos al sistema proporcional que modificó la correlación de fuerza, porque antes usted tenía casi un empate virtual en el Congreso que impedía modificaciones. Recordemos que 2/3 significa que de 120 diputados necesitabas 80 para cambiar la Constitución. José, pero en una democracia normal necesitáis un 61 votos. Y eso es una mentira. Acá, José Jerez. Sí. José Jerez, sí. Tiempo para don Edgardo, para que José pueda... Antonio, sí. Pero convengamos que todo eso que tú estás señalando como vicio ha permitido que durante 5 oportunidades gobierne tu sector, pues. Son 5 oportunidades las que ha gobernado tu sector y 1 y media mi sector. Como dice Jaime Guzmán, gobernamos nosotros, pero no pudimos hacer nada distinto a lo que ustedes quisieran. Salvo hacerse rico la gente de tu sector. Recordemos lo que dijo Jaime Guzmán. Jaime Guzmán ideó esta constitución para que quienes gobernaran no pudieran hacer algo distinto a lo que nosotros mismos haríamos si estuviéramos en el poder. Frase de Jaime Guzmán. Sí, perfectamente. Y ustedes la aprendieron muy bien porque tu sector, de hecho, el Partido Socialista al que tú perteneces, justamente es el partido que mejor maneja las acciones en la bolsa. Entonces, digamos las cosas como son. Y a mí me encanta, José Antonio, que tú digas que no se puede expresar la voluntad, que la voluntad queda viciada cuando se hace bajo coerción. Tú planteas que la coerción existía por parte de los militares, yo te doy ese crédito y te lo concedo. Y hoy día estamos bajo coerción de grupos terroristas que están en plena vigencia de una constitución democrática, según no lo que dice Sepúlveda, sino lo que dice el señor Lago, ¿ya? En vigencia de una constitución democrática, en vigencia de la democracia, estamos siendo coaccionados por fuerzas que justamente con actos terroristas, con actos violentistas, con destrucción de la propiedad privada, con destrucción de la propiedad pública, con muerte de personas civiles, avalados justamente por el sector al que tú representas, interesantemente eso no es coerción. Hoy día estamos frente a un plebiscito que ha sido impuesto, amigo querido, si esa es la realidad. ¿Por quién ha sido impuesto? Pero nos sometemos a eso. Ha sido impuesto, bueno, por una serie de personas. Estamos hablando que de les este interesa, el plebiscito le interesa a quienes les interesa cambiar la Constitución, y los únicos a los que les interesa cambiar la Constitución son los que sostienen que el sistema de Estado que plantea esta Constitución, que la verdad le molesta mucho que se consagre la libertad, ¿quiénes son? Son todos los que postulan que el Estado que debiéramos tener es un Estado colectivista, un Estado estatista, un Estado socialista. ¿Y a quiénes perjudica esto? Bueno, evidentemente la libertad del individuo, ojo, la pero los libertad del ciudadanos individuo. quieren un plebiscito, quieren una nueva constitución. No es tan así, pues. El grupo que ha violentado desde el 18 de octubre para adelante ha impuesto a través de la fuerza, a través de la violencia, a través del miedo. Si desde el 18 de octubre para adelante la gente de bien se tuvo que quedar en casa, y resulta que los delincuentes en la calle hasta altas horas. Hoy día, en plena pandemia, todos sometiéndonos a quedarnos en la casa, no podemos celebrar servicios religiosos, por ejemplo, pero resulta que se pueden reunir, hacer manifestaciones a la hora que quieren. Ayer mismo había una manifestación acá, y no tengo nada contra las manifestaciones, pero ordenemos, no. Si queremos realmente un Estado democrático, respetemos la democracia, respetemos las autoridades. Eso es lo que sostenemos nosotros. La gente de bien siempre va a querer tener libertades. ¿Cuál podría ser el temor de la parte del rechazo a que se genere esta nueva constitución, que se escriba democráticamente? Un temor muy parecido al que tenía la gente que justamente hoy día empuja el apruebo,
respecto de cómo se originó la Constitución de 1980. Te va a decir, pero ¿cómo va a ser una igualdad? ¿Cómo va a generar una ecuación de esa naturaleza? Bueno, sencillo. El temor de que se generara una Constitución en 1980, impulsada por un grupo militar, por un gobierno militar, es el mismo temor que tenemos nosotros hoy día, que se nos cambie esta Constitución que nos entrega derechos y libertades a las personas, no solamente a las empresas, porque yo también discrepo contra los monopolios de las empresas, y en eso estamos totalmente de acuerdo. El mismo temor tenemos hoy día, de que no está siendo esto naturalmente expresado con libertad la voluntad, sino que estamos bajo coacción. Lamentablemente, coacción de grupos terroristas y narcoterroristas, que más encima están avalados por corrientes de pensamiento de cierto sector político. Y por las reformas que usted también plantea que se han hecho durante todo este tiempo, ¿usted está de acuerdo entonces con la reforma? ¿Usted aprueba y encuentra legítima esta reforma? A mí me parece muy bien que lo hayan salido disparando aquí los senadores del Senado. Por supuesto que no es evidente, porque eso atentaba contra la democracia. Ahora, echémosle la culpa a que se demoraron, como decía, todos los pueblos.